carrera de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, vamos a empezar a hablar con saturación de oxígeno. Antes de la pandemia, tomar la saturación de oxígeno no era algo tan común que se solía hacer. Recién con la pandemia, pues ya se le dio una mayor importancia a lo que vendría a ser la saturación de oxígeno. En sí, nosotros cómo medimos la saturación de oxígeno con el pulsoxímetro. El pulsoxímetro es un dispositivo que va a medir la saturación de oxígeno. En otras palabras, el porcentaje de oxígeno que está unido a hemoglobina. Algo que ustedes deben recordar y no deben olvidar es que en nuestra sangre el oxígeno viaja de dos formas, o disuelto en la sangre o viaja unido a la hemoglobina, se une a la hemoglobina. Entonces, el pulsoxímetro lo que hace es medir esto, la saturación de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno está unido a la hemoglobina? Y te lo da en términos de porcentaje. Por eso cuando ustedes colocan un pulsoxímetro les dice, ah, ya, tiene 98% de saturación, 90%, 95%. Te está diciendo cuánto porcentaje del oxígeno está unido a la hemoglobina. Ahora, en sí el mecanismo de acción del pulsoxímetro es la absorción de luz infrarroja a través de los tejidos. Eso es un poco acerca de su funcionamiento. Bueno, mencionarles también de que el oxígeno en su mayor porcentaje está unido a la hemoglobina, cerca de un 0,03, de un 3%, 0,3% está disuelto en la sangre. Eh, Ustedes también deben memorizarse esta curvita de acá, este gráfico que relaciona la saturación de la oxihemoglobina, cuánta hemoglobina está unida a oxígeno, versus la presión arterial de oxígeno a la cual equivale. Más o menos Jean-Pierre les mencionó de que esta curva era sesamoidea, que era como una S, y eso se debía al fenómeno de la cooperatividad que ocurría, lo que vendría a ser la unión del oxígeno con la hemoglobina. Algo que deben recordar es de que el pulsoxímetro nos da esto, la saturación de oxihemoglobina. Y esa saturación, que ya sea 100%, 80%, 60%, equivale, entre comillas, a una presión arterial de oxígeno. No son lo mismo, son valores totalmente distintos, pero se menciona que equivale, que te da aproximadamente un valor de la presión arterial de oxígeno. En otras palabras, el pulsoxímetro, la saturación de oxígeno, te puede decir cuánta cantidad de oxígeno disuelto en sangre hay, de forma indirecta. Si ya quisiéramos saber exactamente la presión arterial de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno está disuelto en sangre, para eso se hace el AGA, el análisis de gases arteriales. Con eso ya obtienes realmente una medida exacta de esto. El análisis de gases arteriales en sí es una muestra de sangre a nivel arterial, no es venosa como lo que usualmente suelen sacarnos en los hospitales. Em, en este caso es más doloroso, es más difícil de sacar la muestra, pero es una muestra de sangre arterial. Te dice adecuadamente la oxigenación que está viendo en el paciente. El punto en lo que quiero llegar es de que esta curva nos da como que valores aproximados. De igual forma, esta curva, como les mencionó Jean-Pierre en el repaso que les dio sobre transporte de oxígeno CO2, esta curva puede eh, desviarse a la izquierda, desviarse a la derecha. La curva se puede desviar en ambos sentidos y lo que va a hacer en ambos casos es cambiar la afinidad que tiene por lo que vendría a ser el oxígeno. Se describe que cuando hay esos cambios en lo que vendría a ser la curva de oxihemoglobina, ya sea en lo que vendría a ser una desviación a la derecha o una desviación a la izquierda. Por ejemplo, en la desviación de la curva hacia la derecha, se menciona de que ocurre cuando la afinidad de hemoglobina por el oxígeno disminuye. Cuando ocurre esto, por ejemplo, en lo que vendría a ser en algunos cambios metabólicos, se dan producto de, por ejemplo, aumento de hidrogeniones, 2,3 fosfoglicerato, temperatura, presión parcial de CO2. Existen diferentes estímulos que generan desviaciones. Pero bueno, ya enfocándonos a este ejemplo de aquí. Esta es cuando la curva de la disociación de la hemoglobina se mueve hacia este lado, es una desviación hacia la izquierda. Cuando ocurre esto, lo que significa cuando, por ejemplo, el pH se vuelve más alcalino,
o más o menos ácido, lo que significa es que la afinidad que va a tener la hemoglobina por el oxígeno es mucho mayor. Es como que van a estar con una unión mucho más fuerte y va a impedir de que el oxígeno se libere. Eso es más o menos lo que significa una división hacia la izquierda de la curva de la disociación de la hemoglobina. También esto, bueno, está influido por cuatro factores principales, que son estos que visualizan aquí, ya sea disminución de los hidrogeniones, que en otras palabras es un aumento del pH, disminución del 2,3 difosfoliserato, disminución de la temperatura o disminución de la presión parcial de CO2, son cambios que generan una desviación de la curva hacia la izquierda. Como les mencioné, cuando hay una desviación de la curva hacia la izquierda, la hemoglobina es más afín al oxígeno, se une con mayor fuerza. En el otro caso, que tenemos una desviación de la curva hacia la derecha, como visualizan la curva que tenía esta forma y se delimitaba por esta zona, ahora recorre esta zona de aquí, se fue hacia la derecha. Cuando ocurre eso, significa de que la hemoglobina y el oxígeno ya no son tan afines. Es como que de lo que tenía mi hemoglobina unido a mi oxígeno, este oxígeno perdió la afinidad y ahora este oxígeno se libera, se suelta. ¿Se suelta con qué fin? Con el fin de llegar más oxígeno hacia los músculos, hacia los tejidos. Entonces, esto, cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo ejercicio, hay elevación de la temperatura, aumento del metabolismo, como visualizan aquí, mayor producción de CO2, lo que ocurre aquí es de que estos son estímulos para que el oxígeno se libere y se vaya a los tejidos. Entonces, para resumir, en una desviación a la izquierda, lo que ocurre es que la hemoglobina y el oxígeno son muy afines, se unen bastante. Los estímulos que generan esta desviación a la izquierda son disminución de hidrogeniones, disminución del 2,3 difosfoliserato, disminución de temperatura y disminución de la presión parcial de CO2. En el otro caso, en una desviación a la derecha, se da principalmente por aumento de estos cuatro factores: de hidrogeniones, de 2,3 difosfoliserato, temperatura y CO2. ¿Esto por qué? Porque los tejidos necesitan mayor cantidad de oxígeno y la desviación de la curva hacia la derecha significa que el oxígeno es menos afín a la hemoglobina, lo que significa que el oxígeno se libera y se va a los tejidos. Mencionarles que cuando menciono aumento de la concentración de hidrogeniones es lo mismo que decir disminución del pH. Disminución del pH es lo mismo que decir aumento de la concentración de hidrogeniones. Pero para hacerlo más sencillo, he colocado aumento de la concentración de hidrogeniones porque es como que de división a la derecha, estos cuatro factores todos aumentan. De división a la izquierda, estos cuatro factores disminuyen. Esto, esta, eh, esto de aquí es algo muy clásico que suelen preguntar. Es como que la real fija. Te ponen una división de la curva de la oxigenación, de la oxihemoglobina hacia la derecha. ¿En cuál de los siguientes enunciados explicaría ello de mejor forma? Y ahí ustedes dicen, ah, ya, desviado a la derecha, cuando hay aumento de 2,3 difosfoliserato, temperatura, CO2. Bueno, el punto que quiero que también vean con esto es de que la saturación, el porcentaje de saturación, ya sea 100%, 80%, 60%, nos dice más o menos cuánto oxígeno hay en sangre. ¿Recuerda más o menos la presión arterial de oxígeno normal? ¿De cuánto iba a cuánto? Era un rango. La presión arterial de oxígeno. O sea, ¿cuánto oxígeno hay en sangre? Lo normal es que vaya de 80 a 100 milímetros de mercurio. Cuando está por debajo de esto, hablamos de que hay, por un lado, puede haber hipoxemia, hipoxia, bajas concentraciones de oxígeno en sangre o a nivel de los tejidos. Y lo normal es que esté en este rango. Si nosotros hacemos un trazo desde esta zona de acá de 80, más o menos, e interconectamos con esta zona de aquí, vamos a ver de que aproximadamente eh, la línea está chueca ya, pero aproximadamente si nosotros hacemos ese trazo, interconectamos justamente en la intersección de la curva, una presión parcial de oxígeno de 80 milímetros de mercurio es lo mismo que decir 95% de saturación de oxígeno. En otras palabras, ese instrumentito de aquí nos permite ver indirectamente qué también está oxigenando un paciente.
Por eso en los pacientes que tenían COVID, el pulsoxímetro se les colocaba y si saturaba menos de 95%, tú decías, uy, este paciente tal vez necesite oxigenoterapia, uy, este paciente probablemente vaya a empeorar. De igual forma, si un paciente, supongamos, ya no tenía, supongamos que tuviera 60 milímetros de mercurio de la presión, esto de aquí equivale cerca de 90%. En esos pacientes que ya están con una saturación de 90% ya era muy grave, porque como visualizan, 90% es 60 milímetros de mercurio, o sea, está muy por debajo de los valores normales. Entonces ahí hablamos de algo, insuficiencia respiratoria y demás. Entonces, ese instrumentito de aquí indirectamente nos ayuda a ver la oxigenación, la presión arterial de oxígeno. Pero ya si quisiéramos ser bien exactos, necesitamos un análisis de gases arteriales. De igual forma, como este instrumento trabaja con bueno, la absorción de luz infrarroja a través de los tejidos, hay veces en las cuales te puede dar una reducción de la saturación de oxígeno, pero el paciente puede estar normal. Esto ocurre cuando hay, por ejemplo, uñas con esmalte que ejercen un efecto de barrera y no permiten que se capte adecuadamente la luz infrarroja. Cuando el paciente tiene hipotensión arterial, eso principalmente debido a que en la hipotensión puede haber hipoperfusión. La sangre no perfunde a nivel de los tejidos periféricos. La sangre no está llegando a los dedos. Entonces, si la sangre no llega a los dedos adecuadamente, el pulsoxímetro no va a poder censar la saturación adecuadamente. Por eso te puede salir en un valor disminuido. Por eso recomiendo sobre todo cuando vayan a tomar la saturación de oxígeno, a frotar los dedos para que se calienten y haya una ligera vasodilatación a nivel de los vasos del pulpejo del dedo para que la sangre pueda fluir adecuadamente. El fenómeno de Raynaud en sí es una alteración sobre todo autoinmune en el cual hay una vasoconstricción de lo que vendrían a ser las partes distales del cuerpo, pies, manos. Eso es como fenómeno de Raynaud, vasoconstricción distal. Las hemoglobinopatías, como la metahemoglobinemia, más que todo por alteración en la síntesis de hemoglobina, también pueden causar lo que vendría a ser eh, disminución en la saturación de oxígeno. Y también la hipoxemia. Cuando el paciente tiene poca, muy poca cantidad de presión arterial de oxígeno, menor a 80 mililitros de mercurio, eh, puede alterar los valores de la saturación. Esos son algunos aspectos a considerar. No creo que les puedan preguntar esto, pero es importante siempre tenerlos en consideración. Ahora, eso sí, traten de fijar valores importantes. Ya les mencioné algunos. Por ejemplo, la saturación normal de oxígeno es de 95 a 100%. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de 95%, indirectamente estamos hablando de lo que vendría a ser una presión arterial de oxígeno de 80 mililitros de mercurio. Y cuando hablamos de una saturación del 100%, indirectamente estamos hablando de una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. O sea, como que de 95 a 100 equivalen a lo mismo a ese rango. Por eso es lo normal. Ustedes cuando pongan el pulsoxímetro en sus dedos van a ver que van a estar saturando aproximadamente 97%, 98%. Si saturan 93% tampoco es que se deban preocupar tanto si no tienen alguna sintomatología. Luego está la saturación de oxígeno cuando hablamos de hipoxemia, que es cuando hay poca cantidad de oxígeno en la sangre. Este es un rango referencial que es de 90 a 95%. Cuando la sangre, bueno, cuando la saturación está en ese rango de 90 a 95%, hacemos referencia más o menos de lo siguiente, hacemos referencia de que nuestra saturación está aquí, 95, 90%. Si nosotros trazamos líneas, interconectamos con lo que vendría a ser la curva, decir una saturación de 90 al 25% es lo mismo que decir una presión arterial de 60 a 80, o sea, muy por debajo de lo normal. Es por eso que se llama hipoxemia, bajos niveles de oxígeno en sangre. Y ya, cuando está menor a 90%, eso sí ya es muy grave, porque el 90% aproximadamente va a ser 60 milímetros de mercurio. A partir de este valor para abajo de milímetros de mercurio, si nuestra presión arterial de O2 es menor a 60 milímetros de mercurio, esto ya se considera una insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. Y esto sí es grave.
Esto ya habla de que el oxígeno no está llegando a los tejidos. No solamente no hay tanto oxígeno en sangre, sino que ese oxígeno es insuficiente para llegar a los tejidos y el paciente va a estar con disnea, va a estar hiperventilando. O sea, entonces, esos son algunos valores que deben tomar en consideración y no los deben olvidar. Y más o menos ya les expliqué por qué. Si ustedes trazan, es como que les da la presión arterial equivalente, entre comillas. Em, ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quisieran profundizar? Porque esto de aquí sí es fijo, ¿ah? Esto memorícenlo. Esta curva de acá, lo que significa desviarse a la derecha, a la izquierda y los cuatro factores, si lo memorizan fácil tienen un punto asegurado. Siempre preguntan sobre eso, al menos en respiratorio. Ya listo. Entonces, si todo está claro, vamos a hacer algunas preguntas, algo veloz. A ver, un paciente presenta una saturación en la pulsoximetría de 98%. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a esta medición? ¿Cuál sería su clave, chicos? ¿Cuál consideran que sería lo más adecuado? Que, por ejemplo, la A menciona, representa la presión parcial de oxígeno disuelto en plasma, refleja el porcentaje de hemoglobina unida a oxígeno, es independiente de la concentración de hemoglobina, es equivalente a presión arterial de oxígeno arterial, mide directamente el contenido total de oxígeno. Ajá, es la B. Genial. Si se dan cuenta, la A no puede ser porque la presión parcial de oxígeno disuelto, o sea, como les mencioné, el oxígeno está disuelto y unido a la hemoglobina. Esto es lo que le mide la saturación de oxígeno, el pulso oxímetro finalmente. Y el oxígeno disuelto es medido por el AGA. El AGA. La saturación de oxígeno indirectamente podemos sacar la presión arterial de oxígeno, pero no es lo adecuado, ¿no? Esto no es lo adecuado. Entonces, por eso no es esto. La C es independiente de la concentración de hemoglobina. Esto es falso. O sea, la hemoglobina sí depende. Es equivalente a la presión arterial. No es lo mismo. Es una forma indirecta, pero no es lo mismo. No se puede decir que es equivalente. Y mide directamente contenido total de oxígeno tampoco, porque solamente te mides el oxígeno unido a hemoglobina, no el oxígeno disuelto. Ya, genial. En la siguiente pregunta que menciona, respecto a la relación entre la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno, ¿cuál es correcta? ¿Cuáles serían sus claves, chicos? Eh, o sea, más o menos te dice cómo es la curva. La curva, por ejemplo, acá te dice, es lineal en todo su rango. Una pequeña caída de la presión arterial de oxígeno siempre produce un gran descenso de la saturación de oxígeno. La curva es simoidea debido a la cooperatividad de la hemoglobina. Ajá, es la C. Como les mencioné, la curva de la disociación de la oxihemoglobina no es lineal, es simoidea, es como una S. Y ese fenómeno es por el efecto de cooperatividad. Entre más moléculas de oxígeno estén unidas a las hemoglobinas, es mucho más fácil de que otras se unan. Al inicio le cuesta bastante. Por ejemplo, para que un grupo obtenga un oxígeno, solo un oxígeno, le cuesta. Pero ya una vez tiene un oxígeno, le es mucho más fácil obtener otro y otro. Es el fenómeno de la cooperatividad. Muy bien, chicos. La saturación de O2 depende solo del oxígeno disuelto. Esto es falso, depende del oxígeno unido a la hemoglobina. La relación no cambia en condiciones fisiológicas, sí cambia. Cuando hay alteración de la temperatura, varía la curva. Cuando hay aumento del 2,3 fosfoglicerate, varía la curva. Cuando hay aumento de hidrogeniones, varía. Y también cuando hay aumento o disminución en sí de la presión parcial de CO2. Un paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, aproximadamente. ¿Cuál sería su saturación de oxígeno? ¿Cuál consideran que sería la alternativa? Ya Erika dice la C. Y sí, realmente es la C. Si se dan cuenta, o sea, yo les menciono que el rango normal es de 100 a 95. Ese es el rango normal de saturación. Y ustedes dirán, ay, entonces 90 no está tan lejos del rango. Sí, no está tan lejos, pero como la curva es samoidea, al menos justamente en esa zona, ese 5% sí es significativo, sí causa gran variación. Y sí, como se les mencioné, 90% es lo mismo que decir 60. Es como que aproximadamente 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. El 95% es 80, 100% es 100. Y esos al menos son los valores que sí o sí deben recordar, porque son valores de puntos de corte para hablar de hipoxemia, de hipoxia o insuficiencia respiratoria.
Siguiente, ¿cuál de los siguientes factores desplaza la curva de disociación a la hemoglobina hacia la derecha? Ya les mencioné más o menos de que la curva se puede desplazar a la derecha o a la izquierda. En la derecha se desplaza cuando la hemoglobina necesita liberar el oxígeno. El oxígeno pierde afinidad por la hemoglobina. Se libera, se libera, se libera. Esto cuando hay mayor metabolismo y se necesita que los músculos, los tejidos tengan más oxígeno. Cuando hay mayor metabolismo, cuando hay aumento, por ejemplo, de temperatura, cuando hay mayor producción de CO2, cuando hay mayor producción de 2,3 difosfoglicerato, cuando hay mayor concentración de hidrogeniones. Entonces, ahí por ejemplo dicen la D, aumento de 2,3 difosfoglicerato. Ajá. Aquí esta es la clave realmente. Si se dan cuenta acá dice aumento del pH, pero no es aumento del pH, es disminución del pH. Porque cuando hablamos de disminución de pH, estamos hablando de que hay mayor cantidad de hidrogeniones. Recuerden que el pH cuando hablan de pH, es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Más que todo por el menos es como que lo invertido. Entonces aquí la respuesta sería en la de aumento del 2,3 bifosfoliserato, difosfoliserato. Este aumento del 2,3 difosfoliserato es lo que explica por qué las personas que están en altura no tienen disnea. Al menos eso es lo que se describe. La principal razón por las cuales las personas que están en altura tienen buena oxigenación, sus tejidos están bien oxigenados, es porque hay una desviación de la curva hacia la derecha, producto de un aumento de la producción del 2,3 bifosfoliserato. Ese es el principal factor. De igual forma, los pacientes que están en altura tienen una mayor producción de hemoglobina por una mayor síntesis de eritropoyetina a nivel renal. Entonces, esos son otros factores que les favorecen a ellos. A ver, ¿cuál de las siguientes condiciones puede producir una lectura falsamente normal en la pulsoximetría? ¿Cuál creen más o menos? O sea, es algo compleja, la verdad. Mm, a ver, pero dicen la C, creo. La C, ya. Sí, es la C, chicos. Bueno, chicas. En el caso, más o menos algo que también deben recordar, bueno, algo que tal vez siempre les mencioné, es que el monóxido de carbono es más afín. El oxígeno es más afín por el monóxido de carbono. No, disculpen, la hemoglobina es más afín por el monóxido de carbono en comparación al oxígeno. El monóxido de carbono se une de forma irreversible a lo que vendría a ser la hemoglobina y causa intoxicación. Em, Esto de por sí, cuando se une, lo que vendría a ser el pulsoxímetro no genera una distinción entre la hemoglobina unida al oxígeno de la hemoglobina unida al monóxido de carbono. No genera esa distinción. Entonces, como que te puede decir de que está normal, pero en realidad la hemoglobina no está unida al oxígeno, sino al monóxido de carbono. Es por eso que esta es la respuesta. Es muy interesante el cómo es la intoxicación por monóxido de carbono. Sobre todo en incendios se visualiza eso. La siguiente. En un paciente con alcalosis respiratoria, y esto creo que es un poquito complejo, pero a ver, traten de resolverlo. En un paciente con alcalosis respiratoria, en otras palabras, un paciente que está teniendo una elevación del pH, producto de una hiperventilación, hiperventilación, nos menciona que, a ver, en un paciente con
aumento del pH de calcio respiratorio por hiperventilación. ¿Qué ocurre con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Recuerda más o menos la curva, división derecha, división a la izquierda, los factores que afectan a cada uno. División a la derecha, división a la izquierda. División a la derecha significa que la hemoglobina, el oxígeno se libera de la hemoglobina, es menos afín. Y división a la izquierda significa que la hemoglobina es más afín por el oxígeno. Pero ahora, eh, aquí nos dice que es una alcalosis respiratoria, o sea, un aumento del pH. Un aumento del pH es lo mismo que decir una disminución de la concentración de hidrogeniones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, chicos? Por un lado, ¿es desviación a la izquierda o es desviación a la derecha? ¿Hacia dónde se está desviando la curva? Ajá, genial, es a la izquierda. Porque recuerden, a la izquierda es disminución de tanto hidrogeniones, tanto CO2, tanto temperatura, tanto 2, 3 difosfolisirato. Ajá. Y cuando se desvía a la izquierda, ¿qué es lo que significa? Que hay un aumento de lo que vendría a ser la afinidad. Hay mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que dificulta la liberación de esta misma. Genial. Muy bien, Misael, muy bien. Aslin. Esa es la respuesta. O sea, les pongo esto porque realmente es algo muy preguntado, es la real fija de fisiología respiratoria, esa curva. Y es bien útil, al menos para entender un poco cómo varía la dinámica en lo que vendría a ser la saturación y la presión. Ahora, esto de aquí también es muy probable que les pregunten algo de espirometría, hay una consulta, ¿han hecho práctica de espirometría con el espirómetro y la boquilla y exhalar? Ya, ahí más o menos el doctor, ¿entendieron lo que el doctor les explicó? ¿Entendieron bien o les se marearon? Ya. La espirometría en sí es una prueba funcional. Evalúa que también funcionan, se podría mencionar los pulmones. Eh, y bueno, aquí más o menos tenemos el espirómetro. Hay diferentes tipos de espirómetro. Al menos en la identidad tenemos el Espirobank 2.0, si mal no recuerdo. Y es una prueba funcional que netamente mide flujos de aire. Flujos de aire que salen a través de nuestro cuerpo, finalmente. El espirómetro tiene una turbina aquí que mide eso, mide el flujo, el volumen de aire por segundo. Y bueno, cuando ustedes vean una espirometría, van a ver de que se les va a presentar algunos gráficos, en sí son gráficos por ejemplo, este es un gráfico volumen versus tiempo. ¿Cuánto volumen de aire hemos exhalado en cuánto tiempo? Y al menos eh, esta curva, el BF1 que se visualiza aquí, el BF1 es el volumen de aire expirado forzado en el primer segundo. Como visualizan, aquí está en el segundo 1, segundo 2, segundo 3, 4, 5, 6. En el primer segundo, el paciente exhala cerca de 4 litros. En el segundo 2, ha exhalado algo de 4,200. Para el segundo 3 ha exhalado algo de 4,400. Y ya para el segundo 5 ha exhalado cerca de 4,500. O sea, esta curva nos permite ver eso, más o menos. A lo largo del tiempo, cuánto volumen exhala. Les menciono esto porque dentro de las curvas hay criterios de aceptabilidad, porque hay a veces de que estas curvas están deformes. Por ejemplo, cuando el paciente hace la espirometría, tal vez tose en medio de la prueba o no termina la prueba a tiempo, porque la espirometría es una prueba que debe durar mínimo 6 segundos. Y realmente es complicado porque los pacientes ejercen un gran esfuerzo para realizar la prueba. Entonces, más o menos cuando vean esta curva de volumen versus tiempo, volumen en litros, tiempo en segundos, van a ver de que el inicio va a ser súbito, un inicio pronunciado, y luego como que se forma una especie de meseta o se planifica. Esa es más o menos la forma. Luego les van a mostrar otra curva, que es la curva de flujo versus volumen. Esta curva de flujo versus volumen, el flujo está medio en litros por segundo, eh, y el volumen en litros. Lo importante aquí es más o menos de que de igual forma se vea un ascenso
y un descenso en picada, con una pendiente bien definida. No puede ser un descenso interrumpido o que haya deformaciones en lo que vendría a ser la pendiente de este gráfico. Más o menos, esos son los dos gráficos que se manejan. Se ven complicados, pero no tienen que memorizarlos, solamente se los menciono como más o menos fundamento teórico. Algo que sí deben tomar en consideración cuando tengan una espirometría, al menos en la práctica el doctor Severa lo habrá mencionado, es de que antes de interpretar, antes de todo ello, debemos tener al menos de que la espirometría, eh, al menos las pruebas que hagamos, deben ser repetibles. ¿Cómo es ello? Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico A y un gráfico B. En uno tenemos una curva, otra curva y otra curva. O sea, en sí son curvas, pruebas de espirometría que se hicieron. Y en el gráfico B también otras tres curvas de color rojo, azul y verde. Como visualizan, en el gráfico A, las tres curvas, las tres pruebas de espirometría que se hizo son distintas, no son similares, mientras que en el gráfico B sí son similares. ¿A qué es lo que voy? Cuando nosotros hacemos espirometría no nos basta con una prueba, debemos hacer hasta mínimo tres pruebas que sean similares entre sí, que tengan parámetros muy similares, con una diferencia menor a 200 mililitros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tener tres pruebas que sean correctas, que no tengan artefactos, que el paciente no haya interrumpido la prueba en el segundo dos, o que el paciente no haya inhalado aire de nuevo, o que el paciente no haya tosido, o algo similar. Y de que sean tres pruebas con criterios de repetibilidad como se visualizan aquí. Los parámetros que nosotros evaluamos en la espirometría, cuando les digo parámetros van a ser en sí volúmenes o capacidades. Hay tres parámetros importantes. Son estos tres de aquí. El BF1, que es el volumen expirado forzado en el primer segundo. ¿Cuánto volumen hemos expirado solamente en el primer segundo? Usualmente se menciona de que más del 80% del volumen de aire lo exhalamos en el primer segundo. El CBF, que es la capacidad vital forzada, cuánto de aire se moviliza, ya sea a lo que vendría a ser la inspiración y expiración profunda. Todo el aire que hemos movilizado. Y el índice Tifenó, que es el BF1 sobre el CBF. Esa relación se lo conoce como índice Tifenó. Y bueno, acá más o menos tienen los valores referenciales. El BF1 debe ser mayor o igual al 80%, el CF mayor o igual al 80% y el índice Tifenó mayor o igual al 70%. Esos son valores que no se deben olvidar. Y si tienen que recordarse algo muy bien, es el índice Tifenó y el CF. Estos tienen que recordarlo sí o sí. Y hablamos en términos de porcentaje porque usualmente estos valores que obtenemos, BF1 por ejemplo, CF, nos dan en litros. Por ejemplo, yo puedo tener un volumen expirado forzado en primer segundo de 4 litros. El espirómetro me da ese valor, pero me lo pasa a porcentaje. ¿Porcentaje de qué cosa? El espirómetro, una vez ustedes hagan la prueba, les va a pedir una gran gama de datos antropométricos, peso, talla, sexo, etnia y demás. Esto para calcular más o menos los parámetros que usted debería tener. No es lo mismo, una persona de 1,80 m no tiene la misma capacidad vital forzada que una persona de 1,10 m. O sea, es distinto. Entonces, más que todo, el espirómetro tiene un software que trata de calcular ello. La diferencia entre las personas te dice cuánto deberías tener, te da el valor en litros, pero también te da el valor en porcentaje, en base a lo que deberías tener. A veces podemos tener 100%, 120%, o a veces podemos tener 60%, 80%. Más o menos para que vean cómo es el software, que al menos en la, en la práctica ya hemos visto. Pero, por ejemplo, em, este es el software que al menos usamos nosotros, que es de el Spirobank. Y más o menos acá visualizan las curvas que les mencionaba. Una curva de flujo-volumen. Y aquí hay un montón de pruebas porque al menos cuando estábamos probando me hice un montón de espirometrías. Eh, y aquí otra curva que ejemplifica el volumen a lo largo del tiempo. Volumen, tiempo. Eh,
Y al menos en la espirometría, cuando ustedes hagan, les va a salir de esa forma los parámetros aquí. Por ejemplo, está la capacidad vital forzada en litros, el BF1 en litros y el índice TIFNO en porcentaje. Les va a salir diferentes columnas y las diferentes pruebas. Nosotros podemos, en este caso, sacar un reporte más o menos para que lo veamos mejor. No, eso no. Por ejemplo, más o menos para interpretarlo, esto de aquí. Ya. Por ejemplo, más o menos así es el reporte de espirometría, que tal vez les haya mostrado el doctor Saavedra. Aquí está, por ejemplo, todos los datos del paciente, la etnia, la edad, fecha de nacimiento. Y en la espirometría puedes tener un montón de pruebas, 5, 6, 7, pero el propio software te elige las tres mejores. Te agarra las tres mejores y sobre esas tres mejores trabaja y te reporta de esa forma. CBF, BF1, índice TIFNO y demás valores, demás parámetros, un montón de parámetros. Pero estos parámetros de aquí no importan. Los únicos que importan son estos tres. Y aquí ustedes tienen las diferentes columnas. Por ejemplo, el LN es el límite más bajo normal. O sea, del rango normal, esto es lo mínimo que podrías tener y seguiría siendo normal de cada uno de los parámetros. El predicho, en este caso, es en base a tu antropometría, cuánto deberías tener de cada uno de los volúmenes y capacidades. Por ejemplo, yo debería tener una capacidad vital forzada de 3,96 en promedio, un BF1 de 3,44 y un índice TIFNO en 87,30%. Eso es lo que debería tener. Em, lo que vendría a ser aquí la prueba 1, prueba 2, son los valores que he tenido en las distintas pruebas. En la prueba 1 obtuve esto, en la prueba 2 esto, y en la prueba 3, en la prueba 3 todo esto. Uy, y en la prueba 3 todo esto. En cada una de las pruebas. Eh, el pre, que es eso de aquí, es como que de las tres pruebas te saca el mejor valor. De esas tres te saca el mejor valor. Por ejemplo, de aquí me puso 368, 348. O sea, prácticamente toda la prueba 1, excepción de esta de aquí, que aquí me puso 926, que es de la segunda prueba. Y luego, el porcentaje de predicho es de los mejores valores que tuviste, de los parámetros, esos valores voy a sacarle el porcentaje de lo que deberías tener. Entonces, en sí, 368, ¿qué porcentaje es de 396? Y aquí te sale 92%. 348, ¿qué porcentaje es de 344? 101%. Y más o menos así es como se interpreta esta espirometría. Ustedes, cuando les den el examen, les van a dar esta tabla o les van a dar una espirometría igual con este reporte. Sé que se van a marear, pero simplemente traten de centrarse en lo siguiente. En BF1 sobre CF, BF1, CBF. Esos tres parámetros, nada más. Y de todas estas columnas, solamente vean esto, el porcentaje del predicho. No vean el pre, ni el predicho, ni nada. Simplemente el porcentaje del pre. Esto es lo que ustedes deberían visualizar. Estos tres de acá. Esos tres valores son los que les va a ayudar a ustedes a interpretar una espirometría. Todo lo demás no, simplemente esto de acá. Para que no se confundan en su examen. Porque les va a aparecer un montón de números y van a decir, no, no sé cómo interpretar. Esos tres parámetros son los que ustedes utilizan. Por ejemplo, al menos les había mencionado de que el CBF y el BF1 tenían valores normales. Los valores normales eran por encima del 80%. Ya bueno, al menos yo tengo 92 y 101%. Y el índice TIFNO BF1 sobre CF normal era mayor o igual a 70%. Y al menos yo estoy en un 108%. O sea, no tengo nada respiratorio, al menos funcionalmente. Eso es más o menos lo que les quería mencionar. ¿Se entiende esta parte? Porque eso sí es lo complicado cuando les llega en el examen. Entonces ya saben, si ya son más minuciosos, fíjense que sean tres ensayos repetibles y simplemente no se confundan por tantas columnas. O sea, ya les expliqué. Prueba 1, prueba 2, prueba 3. El Z-score es una medida de dispersión que vieron en CACS, creo, bioestadística. O sea, esto es netamente estadístico, no le tomen importancia. Esos son los parámetros, simplemente esos tres deben fijarse.
Este es el límite bajo normal, que tampoco importa. Este es el promedio que deberían tener. Este es el mejor valor de todo de todas sus pruebas. Y lo que sí importa es esto de acá, porcentaje de predicho. Eso es lo que sí o sí deben observar, para que no se estén confundiendo o mareando. Entonces ya, volviendo al, a la Una, parte de espirometría. una consulta. Sí, ya Marcos. En la parte de justamente de lo que habías hecho de tu prueba, hay la gráfica, la curva, Ah, el amarillo y el verde, ¿cuál es? O sea, ¿qué significa? amarillo y verde. ¿Dónde? O sea, Acá. esa acá tiene, bueno, ahí abajo tiene rojo, amarillo y verde, pero en la misma gráfica arriba dice volumen y el flujo también tiene los valores. Bueno, los colores prácticamente. Creo que depende de los valores que están abajo, ¿no? A ver, mira, esto de acá, esta barrita de acá, si te refieres, es por ejemplo, si está en color verde, te dice que se puede, la prueba está bien hecha, de que se puede dar una correcta interpretación. Si está en rojito es de que probablemente la prueba está mal hecha, porque como les mencioné, necesitamos al menos 3 pruebas que tengan criterios de repetibilidad. Entonces esto es más o menos como te dice si es que puedes interpretar o no puedes interpretar. ¿O a qué te refieres más o menos con rojo? ¿O cuál es esto? No, lo que me refiero es que, por ejemplo, eh, en el parte del flujo arriba, flujo volumen, Ya. tienes esos punteados que están entre rayitas, ¿cierto? Ajá. Intercaladas. Ya. ¿Qué pasaría, o sea, si esos valores estaría abajo de esas rayitas o encima de esas rayitas? Ah, es que estas rayitas son como que lo que deberías tener en promedio, es como que el rango normal. Si tú estás por encima o por debajo, es que probablemente hay un patrón, ya sea obstructivo o restrictivo, que es más o menos lo que vamos a evaluar. O sea, el gráfico te puede salir así, o te puede salir, por ejemplo, así, aquí, algo así. Y tú dices, tú viendo la gráfica dices, ah, probablemente este sea un patrón obstructivo o restrictivo. Pero lo más confiable es ver estos parámetros. Los gráficos es para ver si es que son iguales o muy similares. Porque, por ejemplo, acá tengo más espirometrías, espera. Eh, por ejemplo, ¿dónde está? Creo que está. Acá, por ejemplo, en esta, cuando hicimos, hay en varias curvas que no son repetibles. O sea, si te das cuenta, rosado, verde, rojo, como que no cumplían criterios de repetibilidad. Pero ya, las curvas pueden salir por debajo, claro, y eso puede ser, eso netamente te dice que hay algo patológico, pero algunos ojos no te lo muestran. Para estar más seguro, simplemente lo que tienes que hacer es mirar estos porcentajes de acá. No te fijes tanto en la curva porque te vas a confundir más. Estos son lo que realmente te importa o lo que se usa para el diagnóstico. ¿Quedó claro, Marcos? Sí, una consulta. Todos esos valores del porcentaje predicho, eh, ¿cuál era el valor que tenía que pasar o que debe estar normal? Ah, el 80, aquí el 80%, ¿Verdad? CDF y BF1 mayor o igual a 80% es normal. Y BF1 CF mayor o igual a 70% es normal. Ya. Ok, ok, gracias. Ya. Eso más o menos. Aquí está el pingüino de la Juventud. Eh, entonces, ya más o menos para entrar en la interpretación, que eso es lo importante. eh, primero, ¿cómo es el flujograma de diagnóstico? Cuando hacen su espirometría, van a tener lo siguiente. Lo primero que deben ver en la espirometría, una vez que ya saben que está bien hecho, de que cumple criterios de repetibilidad y demás, es ver el índice tifeno. Eso es lo primero. Y ven, si es mayor o igual a 70%, después de ello, lo que hacen o lo que deben ver es la capacidad vital forzada o también pueden ver el BF1, pero principalmente lo que se hace es ver la capacidad vital forzada. Esto es lo importante. BF1 CBF mayor o igual a 70%. Si está mayor o igual a 70%, pasan a ver la capacidad vital forzada. Y si está mayor o igual a 80%, ustedes dicen de que está normal. El paciente no tiene alguna alteración funcional. Pero ahora, supongamos de que hemos visto el BF1 y CDF es mayor o igual a 70% ya, pero la capacidad vital forzada es menor a 80%. ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso estamos hablando de un patrón restrictivo.
¿Por qué razón restrictivo? ¿O por qué se llama así? Si se dan cuenta, la capacidad vital forzada es cuánto como máximo de aire puede tener los pulmones. Entonces, en este caso está menor del 80%. Es como que el pulmón que debería tener esta expansión, ahora simplemente puede expandirse hasta aquí como máximo. O sea, tiene una cierta restricción. Eso se puede ver en problemas pleurales, como en paquipleurismo. La pleura se engruesa tanto que impide que el pulmón se distienda adecuadamente. Puede verse en fibrosis pulmonar, que se fibrosa el pulmón y no puede llenarse de aire. Puede verse en problemas de la caja torácica, si fue escoliosis severa. Puede verse en problemas metabólicos como obesidad mórbida. Y se conoce como síndrome de Pickwick. Y hay más o menos el patrón restrictivo. Estas son las características. Índice tifenó mayor o igual al 70%. O sea, el índice tifenó va a estar normal, pero la capacidad vital forzada va a estar menor a 80%. Fibrosis pulmonar, un ejemplo, esclerosis severa, obesidad mórbida. Em, Ahora, supongamos que la espirometría, el índice tifenó me sale menor a 70%, o sea, es algo patológico. ¿Qué es lo que hacemos después? Vemos la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada me sale mayor o igual a 80%, yo digo que es un patrón obstructivo. ¿Por qué razón? En la obstrucción, en un patrón obstructivo, el problema no es tanto la expansión de los pulmones, no es cuánto se expandan, sino más bien la salida del aire por los bronquios. Por los bronquios, el aire no puede salir. Hay broncoconstricción, hay edematización de los bronquios, se llenan de líquido las paredes de los bronquios e impide que el aire salga adecuadamente. Por eso se dice obstructivo. Hay una limitación en la salida del flujo aéreo. Entonces, en los patrones obstructivos, lo que va a estar alterado es el índice tifenó. ¿Por qué razón? Porque el índice tifenó mide el BF1 sobre CBF. El BF1 es el volumen expirado forzado en el primer segundo. En los pacientes que tienen un patrón obstructivo, su BF1 está disminuido. Y como el numerador disminuye, finalmente impacta en el cociente. El CBF está normal por lo general, y como el BF1 está disminuido, genera una disminución en sí del índice tifenó. Eh, y eso es lo que se da en el patrón obstructivo. Ejemplos de patrón obstructivo, pues realmente asma, EPOC son claros ejemplos de esto mismo. Paciente asmático, joven, tiene un patrón obstructivo. Ojo, el asma se diagnostica con espirometría, no es que se diagnostique netamente con la clínica. Si bien la clínica te sugiere paciente con asma, pero el diagnóstico, el gol estándar es una espirometría. El EPOC también se diagnostica con espirometría, pero eh, el problema entre diagnosticar asma y EPOC es de que ambos tienen patrón obstructivo. Tú puedes tener un patrón obstructivo y decir, ah, ya, o es asma o es EPOC. Y tú luego tienes que hacer otra prueba, que es la prueba de broncodilatador. La diferencia entre asma y EPOC es de que en sí la fisiopatología es distinta, la cadena de reacciones es distinta. El asma es más que todo una hipersensibilidad, el EPOC es una inflamación crónica irreversible. Entonces, en la prueba de broncodilatador lo que se le hace al paciente es darle un beta-2 agonista. En otras palabras, un fármaco agonista de los receptores beta-2 adrenérgicos. Por ejemplo, salbutamol, salmeterol. Esos inhaladores le das al paciente y el paciente lo que va a ocurrir es de que va a haber una reversibilidad del 12% del BF1. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo tengo un paciente con asma, le hago su espirometría, me sale su BF1, BF1 sobre CBF en, supongamos, 60%. Me sale su CBF en, supongamos, 88%. Y me sale BF1, su BF1 en lo que vendría a ser 60%. ¿Ok? Más o menos. Supongamos. Un aproximado. Acá, bueno, acá para que tenga un poco más de lógica, le voy a poner acá 100. 100. Ya. Entonces, tenemos esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Em, Tenemos que el BF1 sobre CF, el índice tifenómico es menor al 70% y el CF es mayor a 80%, entonces es un patrón obstructivo. Para saber si es asma o EPOC, prueba de broncodilatador. Al paciente le damos un salbutamol, salmeterol, y cuando le damos eso,
le volvemos a hacer una espirometría después de unos minutos. Volvemos a hacer la espirometría y lo que esperamos es de que si es asma, el BF1 va a ser reversible. ¿Cómo es reversible? De lo que tenía, supongamos, 60%, después del salbutamol va a pasar a tener un 80%, un 90%. Va a haber una reversibilidad del valor del BF1, mayor o igual al 12%. Si no revierte, o por ejemplo de 60% pasa a 65%, no revertido más de 12%, hablamos de que es EPOC. Esa es la diferencia entre un asma y EPOC, que cuando tú le das un broncodilatador, el asma revierte en un mayor o igual a 12%, mientras que el EPOC no. El EPOC puede revertir 2%, 3%, pero no más. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y como les mencioné, patrón obstructivo, limitación en la salida de flujo de aire. Patrón restrictivo, limitación en la expansión de los pulmones. Y luego, supongamos que el índice tifineo está bajo, la capacidad vital forzada también está baja, está menor al 80%. Entonces, ahí tendremos un patrón mixto, tanto obstructivo como restrictivo. Ahí ya tendremos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con fibrosis pulmonar. Eso se vería en eso. Entonces, más o menos ese sería el flujograma que ustedes deben seguir. Lo que les aconsejo, simplemente vean primero el BF1-CBF y luego la capacidad vital forzada. Si esto, el BF1 sobre CBF, es menor a 70%, sí o sí va a ser obstructivo. Va a ser obstructivo. Van a ver si es obstructivo solo o si es obstructivo más restrictivo, que se le conoce como patrón mixto. Pero si es normal el BF1 sobre CBF, este paciente o va a ser normal o va a ser restrictivo. Eso más o menos lo que les podría decir. Esto sí, este flujograma sí, acuérdenselo, es útil, al menos para el diagnóstico, y es bien orientativo. Y los valores, claro, 70%, 80%. Como visualizan, el BF1, saberlo, el BF1 no nos ayuda mucho para dar el diagnóstico, simplemente en el patrón obstructivo como que para lograr diferenciar. Ah, y otro punto, si no hay reversibilidad del 12%, o sea, el 12% es la reversibilidad o también 200 mililitros. Si revierte 200 mililitros o 12% se considera reversible. Entonces vamos a pasar con algunas preguntas. Les voy a tratar de ayudar, porque al menos esto de espirometría sí es algo complejo. Entonces, ¿cuál de las siguientes patrones es más compatible con una enfermedad obstructiva? A. Disminución proporcional de BF1 y CBF con relación BF1-CBF normal o alta. Disminución marcada del BF1 con descenso de la relación BF1-CBF. Aumento del BF1 y CBF. Disminución aislada del volumen residual. Relación del volumen expirado forzado en primer segundo. Capacidad vital forzada aumentada con BF1 normal. ¿Cuál creen que podría ser? La B. Ya. Ajá, genial. Recuerden, patrón obstructivo, limitación en la salida del flujo. Y el BF1 es netamente volumen expirado forzado en el primer segundo. O sea, ahí más o menos te lo canto. Y lo que deben ver siempre es el BF1 sobre CF. Si está disminuido, es patrón obstructivo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos sugiere un patrón restrictivo en espirometría? A. Relación BF1-CBF baja. BF1 muy disminuido con CBF normal. CF disminuido con relación BF1-CF normal o elevada. Aumento del volumen residual. Aumento de la capacidad pulmonar total. Acá está mal escrito. CF disminuida con relación BF1 normal o elevada. Ajá, genial. ¿Sí saben por qué el BF1 y CF puede estar normal o elevado en un patrón restrictivo? ¿O por qué ustedes creen de que esto está normal y el CF no? ¿Por qué en el patrón restrictivo eso está normal? ¿Alguna idea? Es más que todo porque cuando el CF disminuye. Ajá, más o menos eso, porque como disminuye el CF, el patrón restrictivo, finalmente el cociente va a aumentar, porque son inversamente proporcionales. Es como si yo tuviera 10 entre 10, me saldría 1. Pero ahora, supongamos que este 10 disminuye, y ahora hago 10 entre 1, me sale 10.
O sea, finalmente, cuando disminuye el denominador, finalmente el resultado aumenta, al ser inversamente proporcionales. Es por eso de que el BF1 sobre CF puede estar normal o incluso muy elevado, por encima de los valores estándar. Esa es la razón. Igual eso se veía en la parte de BQ que les mencionaba, el índice BQ, pasaba lo mismo. Cuando disminuía la perfusión, generaba finalmente aumento del resultado del cociente. La siguiente. ¿Cuál de los siguientes volúmenes no puede medirse directamente con espirometría simple? Ya, esto es un regalo. Yo les mencioné que eran un volumen y dos capacidades que no se medían. ¿Cuál no mide la espirometría? Ya, la D. Genial. El volumen residual. Dayanita. Dayanita vino a Sanfer. ¿Cuándo vino? El 2024 creo que vino. O 2023. No sé si estaban ustedes. Creo que no. 2024 creo que vino Dayanita a Sanfer. ¿Cuál de los siguientes cambios puede observarse tras administrar un bronquidilatador a un paciente con obstrucción reversible? Eh, ya chicos, ¿cuál de los siguientes cambios puede observarse tras administración de bronquidilatador en un paciente con obstrucción reversible? O sea, en un paciente con asma, ¿qué es lo que esperarían ver? Si yo le doy un broncodilatador, en otras palabras, las vías aéreas las dilato, las ensancho para que la resistencia disminuya, el flujo aumente y sea más fácil la expiración. Habría un aumento significativo del BF1, genial. Esas dos han sido preguntas de examen, ¿eh? Esas dos han sido preguntas de examen, sí. Así que, esta de aquí. Respecto al siguiente reporte con pruebas funcionales, marca lo correcto. Reporte de prueba funcional pulmonar. Más o menos aquí te da una fecha, otra fecha, otra fecha y otra fecha. Te dan 4 fechas de cada año. La que tienen tomar por referencia es obviamente la última. No tiene mucha lógica. Toman como referencia la última porque es la última prueba que se ha hecho al paciente. Y sobre esta es lo que van a interpretar. Lo que les mencioné, primero vean el índice tifenol. ¿Cómo está? ¿Aumentado o disminuido? Al toque responden. ¿Cómo está el índice tifenol? Está normal. O sea, está normal. O sea, normal o aumentado. O sea, está mayor o igual al 70%. Está normal. Si el índice tifenol está normal, teníamos dos caminos. O el patrón es normal o el patrón es restrictivo. Entonces los que dijeron la C están en lo incorrecto. Ahora, luego pasamos, una vez que vimos el BF1 sobre CF, que era lo que veíamos. La capacidad vital forzada. Esto de aquí. Visualizan y está en 58.2%. Esto es, ¿está normal o está disminuido? Está disminuido, porque debe ser mayor o igual al 80%. Entonces, es un patrón restrictivo. Es un patrón restrictivo. Eso es como deben interpretar, chicos. No se dejen guiar mucho por decir, ah, ya, BF1 está menor, CBF también está menor, entonces es Mitsu. Ajá, vean primero lo que le dijo. Lo primero es ver el BF1 y CBF. Eso es lo primero. Eso primero deben observar. Luego ya ven a la capacidad vital forzada y ya. Entonces aquí la clave es la B. Ahora, ya, con lo que les dije, eso de aquí ustedes mismos. Más o menos para hacerles más sencillo esto. mm, ya, por ahí dicen mixto. Ya. ¿Alguna otra clave? La B. Restrictivo. Ajá. Es la B. Recuerden primero, siempre vayan despacio. Primero, BF1 sobre CF.
Ubican los parámetros, ubican esta columna de porcentaje teórico, porcentaje, disculpen, sí, porcentaje teórico. A veces está como porcentaje teórico o porcentaje predicho. Van a ver de qué va a variar. Porque en el software que les mostré estaba como porcentaje predicho. Acá estaba como porcentaje predicho, pero aquí está porcentaje teórico. Eso también es otra forma de leerlo. Porque si se dan cuenta, acá que dice teórico, acá dice pre-teórico. Entonces, porcentaje teórico es en sí lo mismo que porcentaje predicho. Esas son las pruebas que se hicieron, el Z-score, el valor mínimo, bueno, el valor mínimo normal, máximo normal, lo que te salió en términos absolutos y eso es en términos relativos. Y sí, como ustedes mencionan, es un patrón, en este caso restrictivo. El BF1 sobre CF es 78%. Recuerden que al menos el índice tifenó, a diferencia de los otros dos, lo normal es que sea mayor o igual al 70%. Como es 78 es mayor, entonces o puede ser normal o puede ser restrictivo. Ven el capacidad vital forzada, 46%, o sea, ahí netamente te lo dice, es un patrón restrictivo. Alguna razón no se está expandiendo adecuadamente los pulmones. Ya, esto de aquí, ¿qué consideran, chicos? A ver, no los voy a ayudar. A ver, más o menos, ubíquense. ¿Qué consideran que es la clave aquí? O sea, que está el grafiquito. Ajá, es normal. Es un patrón normal. Si se dan cuenta, vean estos tres parámetros nomás. Luego se van a la columna que está en porcentaje, que es esta de aquí. Por ejemplo, BF1 sobre CF, 108%. Normal. Capacidad vital forzada, 98%. Normal. Y el BF1, 108%. O sea, está normal. Normal así está el paciente. Entonces, realmente es un patrón netamente normal. No hay alguna alteración. Ya. ¿Logro visualizar bien esto? ¿O le hago zoom? Porque no sé si se ve bien. Ahí sí no. Ese, aquí, ¿cuál sería el patrón? La B. Bueno, no sé cuál es la B. La B es ya. Ligeramente restrictivo. Ajá, también hay para decir acá es obstrucción con posible restricción. En sí es un patrón, en este caso, restrictivo. O sea, no se fijan tanto en la interpretación del software porque tiende a fallar, pero es restrictivo. Recuerden, BF1 CBF, 84%. Hablamos de que está normal, o en este caso, está normal, o sea, el índice tifenó. CBF, 75%. O sea, ya hablamos de que hay una restricción. Entonces aquí netamente sería un patrón restrictivo. Ya ese sí. No dice la clave. Ya está bien. Este de aquí, ¿qué, ¿cuál sería su clave? Ah, ya, los voy a ayudar un poco. Em, Vean esta columna de acá. Esta columna de acá y estos valores de acá. Y el índice no lo pone acá, es este acá. 63%. O sea, no te lo pone aquí porque realmente el índice de fenol ya por sí es un porcentaje. Entonces calcular porcentaje es como que lo obvio. 0,63 es lógico que decir 63%. Ya. Ah, a ver. Ahora espérense, no sé. BF1 CBF está. Ya vienen.
Si está en 63% el índice TIFNO, hablamos de que sí o sí hay obstrucción. Sí o sí. Ahora nos queda saber si es netamente obstrucción o si es un patrón mixto. Luego, ¿qué es lo que vemos? La capacidad vital forzada. ¿Cómo está la capacidad vital forzada? 125%, o sea, está normal. No es mixto, es obstructivo. Ahora, supongamos que yo les pregunto, ¿es asma o es EPOC? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Y por qué? ¿EPOC? ¿Por qué razón? Está bien, Misael, lo que dices, pero ¿por qué razón? Si se dan cuenta, esta espirometría, a diferencia de las otras, ajá, por la velocidad, si se dan cuenta, a diferencia de otras, aquí tenemos el predicho, o sea, la prueba antes, y aquí tenemos los resultados después de broncodilatador. Y aquí te dice pre-broncodilatador, post-broncodilatador. O sea, se hizo dos espirometrías, una antes y otra después. Y lo que les mencionaba, cuando tiene una espirometría y quieren ver si es reversible, o sea, si es reversible o no reversible, ven el BF1. BF1 en la primera prueba de aquí al menos tiene un 104%. En la prueba después de la broncodilatación tiene un 105%. O sea, ha revertido solamente un 1,2%. O sea, ajá, no cumple el aumento de un 12%. O en este caso tampoco cumple el aumento de los 200 mililitros. Entonces, por esa razón, aquí es un patrón obstructivo y es una EPOC. Incluso pues, por un poco de epidemiología lo sacarían, porque tiene 75 años. Fácil es fumador. Los pacientes fumadores, eh, adultos mayores, o sea, es más probable que tengan un EPOC que un asma. Entonces, ajá. Muy bien, chicos. Este les puso porque, o sea, es un poco más de lo que les debería enseñar, pero siempre es bueno saber más de lo habitual. Nunca se conforman con nada. Y ahora esta de aquí. Para terminar, creo que es la última. Paciente, 49 años, tal. La B, seguro, tiene 0,92%, capacidad vital forzada, 76%. ¿Se están de acuerdo con Ángel? Ya, sí, genial, chicos. Es la B. Claro, es la B, bebita. Entonces, siempre recuerden eso. Siempre vean el F1 CBF primero y luego la capacidad vital forzada. No se dejen llevar porque, capacidad vital forzada es disminuido, el BF1 también, allá. Mitsu, no. Siempre usen lo del flujograma que les expliqué. Entonces, eso sería